Los Pinos. Empresa metalmecánica de mobiliario hospitalario. En este proceso tenemos unos vertimientos por baches, nosotros tenemos unos tanques subterráneos en donde almacenamos el agua y posteriormente le hacemos tratamiento para hacer el vertimiento. ¿Qué retos tenían antes del estudio? Inicialmente teníamos un proceso de cromado al interior de la organización, porque unas piezas van pintadas, otras iban cromadas, y en el 2020 la organización decide desmontar este proceso y quedarse solamente con el proceso de pintura. Entonces teníamos algo súper importante y era poder cumplir con la caracterización de aguas, ya que por la planta de cromado los niveles eran muy altos y en ocasiones esas caracterizaciones nos salían fuera de los límites establecidos. Entonces, a pesar de que el desmonte de la planta fue en el 2020-2021, teníamos el desafío de entender bien, ya sin tener la planta de cromado, porque teníamos unos niveles altos en la planta solo de pintura, porque en algunas mediciones nos salían unos límites, entonces era como volver a reinventar el proceso, entenderlo mejor, desligarlo totalmente pues de las actividades anteriores para poder entender con el proceso actual por qué teníamos esos niveles altos. ¿Cómo fue la experiencia durante el estudio? Nosotros con el laboratorio llevamos ya varias caracterizaciones haciéndolos con ellos, entonces digamos que ya teníamos como esa referencia de medición. Pues la empresa tuvo la iniciativa de ofrecernos este servicio de análisis antes de la caracterización para poder tomar acciones y corregir como las actividades que no estábamos controlando bien para poder lograr pues el objetivo de una caracterización en los niveles permitidos. Entonces optamos por tener pues el servicio. El laboratorio nos visitó, hicimos unas muestras, tomamos todas las muestras en los puntos que pensábamos que intervenían en esa criticidad pues de la medición, porque nosotros acá también tenemos reprocesos en términos de pintura, también tenemos otro tema y es el lavado de piezas inoxidables que no estábamos teniendo en cuenta dentro de ese vertimiento. Entonces hicimos el análisis completo, recolección de muestras, también hicimos pues unos batches para poder validar también cómo era la calidad del agua después del tratamiento, y ya posteriormente Hidroquímica nos presentó pues el informe con todo el análisis, los puntos de control y cuáles eran digamos esas actividades que teníamos que intervenir para poder lograr el objetivo. ¿Cuál fue el hallazgo más importante con el estudio? Lo más importante era entender de los resultados cómo nosotros nos devolvíamos para analizar bien las actividades del proceso. También un hallazgo importante fue la estandarización del proceso, la estandarización del manejo de la planta de tratamiento, porque identificamos que si bien teníamos mediciones y controles, era importante que la persona que estuviera haciendo esos controles supiera pues o conociera el por qué los tenía que hacer y el para qué tenía que adicionar pues como sustancias y demás para poder lograr pues como un vertimiento adecuado. ¿Cómo los preparó el estudio para la caracterización? Estamos 100% confiados porque previamente tuvimos un análisis, digamos, exitoso. Entonces, cuando ya fuimos a enfrentar el análisis oficial, estábamos seguros de que no íbamos a tener situaciones adversas pues, para los resultados, con base a las actividades y a los controles que nos encontraron pues, en el análisis previo. ¿Recomiendas a otras empresas hacer los estudios previos a la caracterización? Es importante uno hacer monitoreos internos antes de la caracterización porque hay efectos que suceden por cambios que hacemos en el proceso que a veces identificamos que no son riesgosos. Por ejemplo, los cambios de materiales. Nosotros, pues, por ejemplo, siempre estábamos acostumbrados a pintar Colrol, aluminio, pero tuvimos una nueva línea de negocio, llamémoslo así, en donde ya estábamos pintando fundiciones, pintando otro tipo de materiales y no conocíamos de pronto los efectos que podían presentar pintar, pues, como hacer ese cambio tan mínimo dentro de la ruta de proceso. También los cambios de pintura, a veces entonces cambiamos de proveedores de pintura pero sin analizar realmente la composición de la pintura que también nos puede afectar. El tema del control del proceso, es súper importante hacer las titulaciones, hacer los cambios de los baños adecuadamente, también para, no solamente para la calidad del producto, sino también para la calidad y conocer pues qué tipo de aguas o de concentraciones estamos haciendo pues el vertimiento. Entonces es súper importante esos monitoreos previos porque nos ayudan a controlar y a tomar acciones antes de la caracterización oficial y evitar pues sanciones. ¿Qué ventajas tiene hacer estudios previos a la caracterización de aguas? En términos de costos, es más costoso volver a repetir una caracterización. Es mejor pues invertir, digamos, en esos controles anticipados para poder tener como un cumplimiento y no tener, digamos, sanciones que pueden ser como más costosos que hacer como este tipo de análisis. ¿Recomiendas el estudio?
recomendado el estudio, el acompañamiento que dan durante el estudio, luego de los resultados también, la presentación de los resultados y el análisis técnico me parece muy completo, entonces totalmente recomendaría este análisis previo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó mucho, fue pues como el contacto tan cercano, pues uno poder como preguntar cómo iban las pruebas, que le daban a uno pues como información de cómo iba, que los resultados iban bien, pues me pareció el acompañamiento pues como muy cercano. ¿Recomiendas a hidroquímica? Recomiendo hidroquímica no solo porque genera confianza en la entrega de información técnica, sino también en su cercanía, en el análisis de la información, siempre buscando mitigar los riesgos y generar oportunidades a los procesos.